Buenas tardes chicos, acá nos encontramos nuevamente para una clase de administración. En esta clase de administración retomamos desde las funciones de la organización, en donde, si recordamos, existían 6 funciones, o por lo menos el cuadernillo, según esta teoría de Henry Fayol, ¿sí? Es una de las teorías dentro de las funciones de la organización. Habla de 6 funciones básicas que toda organización debería tener. Yo les explicaba que esto generalmente se ve plasmado en un organigrama. En grandes empresas, y lo ideal sería que cada departamento cumpla una de estas funciones, es decir, una o más personas dedicadas específicamente a una de esas funciones. En la realidad y de acuerdo al tamaño de la organización, estas funciones pueden ser hechas por más de una persona o a la vez agrupar o reunir varias funciones en una persona o en un sector. Comenzando por la función técnica, en esa función técnica es aquellos que van a ser los encargados de desarrollar todo el proceso productivo. Aquellos que conocen cómo se hace el producto, cómo se presta el servicio, desde el principio hasta el final. Es la actividad o la función central dentro de la organización. No por ello es la más importante, pero sí es la que conoce todo el proceso. Si nosotros habláramos de los procesos productivos, como hablamos de la panadería, como presenta el cuadernillo el caso de una bodega, son todos procesos secuenciales en donde existe un profesional, una persona, alguien que conoce todo el proceso. Tal vez no lo ejecuta de acuerdo al tamaño de la empresa, si es por ejemplo la elaboración de un electrodoméstico. Tal vez la persona encargada de la función técnica no es la que pone cada tornillo, no ejecuta la actividad, pero sí sabe por qué se coloca cada tornillo, cada pieza, dónde se coloca, dónde se puede comprar, o cómo funciona el producto en sí, o el mismo servicio. ¿Cuántos viajes salen de este micro? ¿Por qué son estos horarios? ¿Por qué es este tipo de micro para este viaje en una empresa de transporte? Y así con cada una de las empresas. Entonces, la función técnica es la encargada de llevar a cabo o de controlar o de ejecutar el proceso, elaborar el producto o prestar el servicio. La función comercial va a ser la encargada de comprar y vender, ¿sí? Va a ser la encargada de promocionarlo, va a ser la encargada de realizar el marketing de este producto, la propaganda que se quiere utilizar. Pero también va a ser la encargada de realizar las compras, es decir, a este proveedor, contactar a un proveedor, elaborar presupuestos, ¿sí? Para conocer a qué proveedor nos conviene comprarle, o buscar precio en el sentido de a esa puja entre el proveedor y nosotros para ver a qué precio le compramos mejor, ¿sí? Pedir ofertas y a su vez, si es una persona, por ejemplo, pensemos en un almacén o en un supermercado, también es el encargado de realizar estas propuestas de promociones, de controlar el stock de la mercadería. Entonces esta función comercial es la encargada de todo lo que sea que ingrese a la organización en compras y también en la parte de ventas, ¿sí? El traslado, si es un producto que tiene que llegar a distintas provincias, ¿sí? La logística, bueno, de eso se va a encargar la parte comercial. Luego pasamos a la parte financiera, esta función financiera que va a ser encargada de evaluar todo lo que son los pagos, ¿sí? La comercial le va a decir, necesitamos comprar, pensando en un supermercado, cajas de café, ¿sí? Bueno, ya habiendo estudiado la parte comercial, a quién comprarle, qué marca, qué cantidad,
la parte financiera va a ser la que va a autorizar el pago. O que le pueden pasar un listado de pagos y la parte financiera va a decir, este sí, este no, este lo podemos pasar a otro día, ¿sí? Pero también la financiera va a ser la encargada de los cobros y por eso tiene que tener lo que se llama, y en contabilidad también lo van a aprender, un balance proyectado de flujos, ¿sí? De fondos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 cobros para la semana que viene y los pagos tal vez los tendré que dilatar, ¿sí? O si se me vence una cuota de la tarjeta para la semana que viene, bueno, no voy a gastar este dinero comprando esta mercadería. ¿Por qué? Porque la semana que viene voy a tener que usar esos fondos. Entonces la parte financiera es la encargada de eso, de controlar todos los pagos, los cobros, que existan fondos para que se realicen esos pagos y por supuesto también qué destino le doy a los fondos, ¿sí? Nos conviene invertir en un plazo fijo, nos conviene comprar estos bonos, ¿sí? Todo lo que sea relacionado a los fondos de la empresa se encarga la función financiera. Luego tenemos la función de seguridad, una función bastante secundaria, bastante anexa. Yo en esta teoría lo marca como importante. La función de seguridad generalmente es terciarizada, ¿sí? Va a ser el encargado de proveer ropa para las personas que realicen tareas de riesgo, ¿sí? Va a ser la encargada de los sistemas de seguridad, por ejemplo, encargado del sistema de alarmas, del sistema de control de entrada y salida de gente extraña a la organización. La función de seguridad tiene ese rol importante, ¿sí? Pero generalmente cuando es una función específica es alguien terciarizado, ¿sí? Si no, generalmente lo comparte alguien dentro de la organización, alguien con mucha capacidad, ¿sí? De llegada al personal, y generalmente lo cumple alguien interno. Pero si es prestado como un servicio específico, generalmente es terciarizado, ¿sí? Es contratado una empresa de seguridad para brindar esos servicios, ¿sí? O en el caso de las alarmas se compran o se paga un servicio mensual de monitoreo para que en caso de que exista un robo en la noche, bueno, ese servicio también es pago, ¿sí? Luego pasamos a la función contable, una función bien ya de los que vayan a estudiar contaduría, ¿sí? Encargada de la registración de las operaciones, encargada de el control de la legalidad de las presentaciones. Es muy importante esta función contable. Yo generalmente ya les había comentado que a veces se mezcla con la financiera o con la comercial. El contador dentro de la organización cumple un rol más amplio que solamente liquidar impuestos, liquidar sueldos o llevar la contabilidad, ¿sí? Generalmente cumple un rol mucho más grande y en este país que tenemos, con la política que tenemos, ¿sí? Con la cantidad de impuestos, regímenes que existen, el contador siempre tiene una función mucho más grande que la función propiamente contable. Pero bueno, si hablando bien de la función contable, es también una parte de análisis, le toca una parte de consejos a la administración, ¿sí? Bueno, este año no fue mal en las ventas, es la persona encargada de realizar ese análisis y de informarlos a las autoridades. Informar que este año se compró más caro que el año pasado, ¿sí? No es como una función de que acusan a otros compañeros, pero sí cumple al tener toda la información de la organización, saber plasmarla, saber presentarla a través de informes, a través de balances, es la persona o la función encargada de hacer ese análisis con toda la información que puede reunir dentro de la organización. Y esta función, como siempre decimos, la información en la contabilidad sirve para la toma de decisiones. Por eso, si no la toma el propio contador, que generalmente cumple ese rol de administrador también, si no la cumple él, siempre la informa a
las autoridades. Y luego la función administrativa, un administrador que es aquel que coordina todas las demás funciones. Sabe de todos, ¿sí? No en profundidad, no qué asiento hizo la función contable, no cuál pago puntual hizo hoy la función financiera, no cuántos zapatos hizo la función técnica o la parte operativa, pero sí conoce todo, conoce y necesita la información de forma agregada, ¿sí? Necesita no un detalle, sino un resumen para poder tomar decisiones. La función administrativa de coordinar el grupo debe apoyar, debe incentivar a sus subordinados y es aquella persona que toma decisiones a favor de toda la organización. Habiendo hecho este pequeño resumen, pasamos a las actividades. Yo las tengo en la página 65, en donde hay que marcar un verdadero y falso. Justifique las oraciones indicadas como falsas. Dice la A. Según Henry Fayol, que es el de esta teoría que presenta el cuadernillo, para que una empresa pueda cumplir su finalidad debe desarrollar la función técnica, comercial, financiera, de seguridad, contable y administrativa. Verdadera. ¿Sí? Todas estas funciones son las que hemos estudiado. Esta aseveración es completamente verdadera. La B. La función técnica es responsable de coordinar los esfuerzos de la organización y de la integración adecuada del resto de las funciones. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque está estableciendo que la función técnica y la descripción es de la función administrativa. Y esto es un poco también algo que yo les quiero aconsejar, o la forma que yo encontré siempre de resolverlo de mejor manera. Los verdaderos y falsos, y más en este tipo de verdadero y falso, hay dos formas de justificarlo. Ustedes lo ponen falso porque dicen cuál es la función técnica, ¿sí? Es como decir, completar la primera parte, la función técnica es, y colocan la definición. O pueden colocar falsa porque la función administrativa es, y copian lo mismo que dice la consigna B, ¿sí? De las dos maneras estamos justificando por qué es falsa. O damos la verdadera definición de la función técnica o ponemos que lo que establece la oración es la función administrativa. Vamos al C. Dice, la función contable se encarga de la búsqueda y la gestión de capitales necesarios para poder adquirir las materias primas, materiales, insumos, maquinaria, pagar salarios e impuestos. Esta justamente es nuevamente la misma forma de justificar, es falsa. La función contable es la encargada de registrar, realizar el análisis con la información, establecer balances, presupuestos, proyectos. Y todo lo que dice a continuación es la función financiera. Entonces, de las dos maneras pueden justificar ese falso. Y por último dice la función comercial hace referencia a las actividades compra-venta desarrolladas para que el servicio llegue al consumidor y éste lo adquiera. Incluye el establecimiento de precio, la marca e imagen o bien del servicio, la distribución, entre otros. Esa es verdadera, es la correcta definición de la función comercial. Ahora tenemos que clasificar las actividades que realizan cada uno de los gerentes de los siguientes ejemplos. ¿Por qué habla de gerentes? Porque generalmente estos sectores, estos departamentos son encargados a un gerente, siempre en empresas de mayor volumen, ¿sí? Darío es el encargado de ventas de plazas hoteleras de un pequeño hotel familiar. Él debe contactarse con agencias de viajes y otros operadores turísticos para poder ofrecer el servicio del hotel, como así también proyectar la posible ocupación de las épocas de baja y alta de turismo. Esa es la función comercial, ¿sí? La encargada de vender, de buscar quiénes son las personas que van a poder ir a esos hoteles, la encargada de promocionar este producto o este servicio, en este caso, que está ofreciendo este hotel, ¿sí? Por eso es la función comercial. De esta manera, de acuerdo a este punto, es como generalmente se los toma este tema, ¿sí? Por eso a practicar. Y vamos a hacer ejercicio de esto también.
Norma es contadora y trabaja en una bodega. Es la responsable de la gestión impositiva de la organización y registrar todas las operaciones inherentes a su labor. Un poco fácil esta también, cuando ya dicen que es contadora, la función contable es la que tiene a su cargo. Ángeles y Leonardo tienen un emprendimiento dedicado a la creación y comercialización de joyas artesanales en la ciudad de Mendoza. Él se dedica a elaborar los pedidos de otras joyerías en oro y plata. Ella estudia administración y se encarga de hacer las gestiones necesarias con los bancos para seguir invirtiendo y creciendo en la empresa. Acá hay dos funciones. Hay dos personas y cumplen funciones distintas. El encargado de la parte técnica es Leonardo, aquel que va a hacer la creación. Él se dedica a elaborar los pedidos a otras joyerías. ¿Por qué? Porque compran y revenden. Es el encargado de elaborar o el encargado de que el producto esté en óptimas condiciones. Por eso es técnica, ¿sí? Y la parte que realiza Ángeles, la parte que realiza ella es de administración, pero generalmente encargada de qué va a hacer con los fondos, cómo los va a invertir. Eso es función financiera. La financiera es todo relacionado a pagos, cobros y qué hacer con los fondos existentes en la empresa. Por eso es financiera. Dice la D, Horacio es el responsable del departamento de personal de una institución estatal. Después de haber realizado un curso sobre motivación, liderazgo y comunicación, ha implementado en su lugar de trabajo ciertas mejoras para ser más eficiente en la gestión de las personas. Esto cuando habla del manejo de personas generalmente realizan la función administrativa. Si bien habría una persona encargada, dice acá el responsable del departamento de personal, de recursos humanos, generalmente se los llama, el encargado de administrar otras personas, de llevar o de motivar, de comunicar, es generalmente quien desarrolle la función administrativa. También seguramente tendrá a su cargo muchas otras personas, muchos otros personas o sectores. Por eso desarrolla esta función administrativa. Y por último, ejemplo, dice Ricardo es técnico en seguridad e higiene, trabaja en una empresa metalúrgica, es el responsable de entregar los elementos necesarios de seguridad a todos los empleados de la empresa. Guantes, casco, lentes, como así también de controlar que los utilicen correctamente. Estos ingenieros o técnicos en higiene y seguridad realizan esta función de seguridad, ¿sí? No solamente de proveer el material, de proveer los elementos para su cuidado, para poder desarrollar las actividades de forma correcta, sino que también van a cuidarlos y a controlarlos de que los realicen o que los utilicen de forma adecuada. Y también, sobre todo, que los utilicen, porque generalmente se les compra, se les asigna un material o un equipo y no lo usan de forma deficiente. Bueno, el encargado de seguridad es el encargado o la persona dedicada a esto, ¿sí? Hasta acá todas las actividades. Cualquier duda consulten en el grupo, aprovechen para poder consultar, no dejen todas las dudas de administración para el final. Recuerden que la parte administrativa es bastante de estudiar, pero sobre todo de entenderlo. Cuando lo entienden, cuando lo pueden llevar a la práctica y sobre todo fundamentarlo, es cuando lo van a poder rendir bien y cuando lo van a poder aprobar el examen, ¿sí? Hasta la clase que viene.